Él es Gabriel Ventasgal, analista especializado en el Medio Oriente y autor del libro 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí. Gabriel es constantemente invitado a programas de televisión y radio, y esta vez, invitado por el Consejo Sionista de México. Gabriel Ventasgal abre un espacio para Enlace Judío, y de este modo, poder conocer y entender más de cerca el complicado conflicto de Medio Oriente. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Nadia. Un placer estar aquí. Pues Gabriel, vayamos a uno de los temas que más han acaparado las noticias en los últimos días, que es la propuesta de Donald Trump sobre la solución al conflicto palestino-israelí. Desde tu punto de vista, ¿era factible que el pueblo palestino pudiera aceptar una propuesta como esta o era completamente algo imposible de negociar? No, viable no es. O sea, los palestinos no van a aceptar el acuerdo. El problema que los palestinos todavía no han entendido con suficiente rapidez es que lo que ha hecho Trump es decidir que como los palestinos han rechazado 7 veces propuestas de paz y las últimas 2 muy grandes han rechazado la propuesta de Camp David de Ehud Barak y han rechazado la propuesta de Ehud Olmert en el año 2008, de pronto viene un presidente norteamericano y dice: ustedes rechazan las propuestas, a partir de ahora castigo. Significa, si antes Ehud Olmert les prometió 100% del territorio de Cisjordania, partir Jerusalén y unir la franja de Gaza con Cisjordania, y además permitir el regreso de refugiados palestinos, 100.000 durante 5 años, de pronto viene Donald Trump y dice: se terminó. Israel va a anexar 30% de Cisjordania, Jerusalén va a ser para los judíos y los refugiados palestinos no van a volver. ¿Ustedes quieren seguir no aceptando las propuestas de paz? Van a empezar a pagar un precio, y eso es lo nuevo de la propuesta Trump. ¿Lo van a aceptar los palestinos? Si no aceptaron el 100% del territorio, van a aceptar menos. Entonces, Gabriel, ¿qué se puede concluir? ¿Que el interés de los palestinos no es por territorios? Es decir, ¿qué tipo de propuesta entonces sería más factible? Los palestinos, en su ideal, lo que anhelan es a la no existencia del Estado de Israel. Incluso la autoridad palestina, en su ideal, les gustaría que el Estado de Israel no existiese más como cuna nacional del pueblo judío. El Hamas todavía lo defiende de forma práctica, la autoridad palestina no tanto. Lucha contra Israel de una manera más diplomática, intenta demonizar a Israel en las organizaciones internacionales y le paga sueldo a terroristas. El 7% del presupuesto de la Autoridad Nacional Palestina está destinado a pagarle sueldo a personas que asesinaron judíos. Entonces, tiene otro tipo de lucha. La Autoridad Palestina es capaz de llegar a algún tipo de acuerdo con Israel porque no es tan radical en su forma de ver al Estado de Israel como es el Hamas. Ahora bien, la Autoridad Palestina dice lo siguiente: nosotros, si tenemos que aceptar el Estado de Israel, tenemos una condición. Tiene que ser en la línea de separación de fuerzas del 67. Pero hay un problema, hay 700.000 judíos viviendo dentro de la línea de separación de fuerzas. Entonces estos judíos, dice Donald Trump, ya son un hecho consumado. Se van a quedar ahí, parte de ellos por lo menos. Y como va a ser así, los palestinos no pueden seguir exigiendo la totalidad de Judea y Samaria. Pueden quizás conformarse con un intercambio de territorios. O sea, Israel se queda a los israelíes ahí, dentro de parte de Cisjordania, y reciben territorios que están vacíos en otro lugar. Eso sí puede ser, y eso es parte de la propuesta Trump. Claro. Gabriel, un tema muy criticado hacia el gobierno israelí es el tema del muro que construyó para dividir el Estado de Israel de los territorios palestinos. ¿Qué opinas tú de este tema? La valla de seguridad, construida en el año 2002 en adelante, fue colocada debido a la cantidad de atentados terroristas que hicieron los palestinos. Asesinaron 1.045 israelíes en 3 años a través de atentados terroristas. En el año 2002 asesinaron 460 personas con hombres bomba. Entonces había que colocar una valla para separar lo que es Cisjordania de Israel para evitar la penetración. Lo que sucede es que la gran mayoría de esa valla de seguridad es alambre, como si fuese una frontera normal. En Jerusalén es muro, y a los periodistas les encanta filmar esos muros, porque les da reminiscencias del muro de Berlín, o les cae genial porque pueden acusar a Israel de ser tan malos como los nazis. Pero ¿por qué se construye un muro en Cisjordania? Un muro de cemento. Porque Belén y Ramala están tan pegados a Jerusalén que francotiradores disparan contra
peatones y contra autos. Entonces se coloca un cemento cuando no se puede evitar el disparo de francotiradores. Si no habría francotiradores, no habría muro. Y si no habría atentados terroristas, no habría valla. Sin duda. Gabriel, una frase muy sonada en este conflicto palestino-israelí es la de 2 estados para 2 pueblos. ¿Qué opinas tú de esta propuesta de solución? ¿Es realmente viable? Totalmente de acuerdo. En la ideología judía, en la teología judía, la tierra es menos importante que la vida. Ante todo la vida. Una persona judía solamente puede renunciar a su vida si te obligan a tener relaciones sexuales con tus hijos, si te obligan a tener otros dioses, si te obligan a asesinar a otra persona. Fuera de esos 3 casos, se puede ceder territorio si eso me asegura la vida. Entonces, yo creo que es prudente para el pueblo judío seguir pensando de la manera que hemos pensado ya durante siglos. O sea, podemos ceder territorios. La pregunta en Israel es a quién ceder los territorios y si ceder esos territorios no va a provocar más atentados. Porque, por ejemplo, cedimos la Franja de Gaza y la Franja de Gaza pasó a ser una base del Hamas y los ciudadanos de Israel han recibido 15.000 cohetes que provocan que un niño de alrededor de la Franja de Gaza tenga que correr a un refugio antibombas en 15 segundos a 30 segundos. Entonces la pregunta del millón es si es el momento para ceder y a quién dárselo. Pero en principio, desde el punto de vista del principio, yo estoy de acuerdo que debe haber un Estado palestino, aunque el pueblo palestino sea un pueblo nuevo. Gabriel, ¿cómo que un pueblo nuevo? Mucha gente estaría en desacuerdo con lo que estás diciendo. Mucha gente no sabe historia. El pueblo palestino es un pueblo nuevo, es un pueblo de inmigrantes llegados a la tierra de Israel debido al trabajo que le ofrecieron los sionistas y los británicos esencialmente. Son una serie de jamulas que llegaron de varios lugares, que de acuerdo al nombre de la jamula, yo sé de dónde vino. Por ejemplo, si tú vienes en Jenin, en Shem, y ves la jamula Al-Masri, que son varios miles de personas que se apellidan igual, Al-Masri significa los que vinieron de Egipto, Mitzrayim en hebreo. Entonces, según el nombre de la jamula, yo sé de dónde vino. La gran mayoría fueron personas que vinieron durante el último siglo. Ahora, hoy ellos se consideran un pueblo, pero estamos hablando de que entre 1517 y 1917 vivían árabes 250.000 personas. Y de pronto, con la llegada de los británicos y los judíos, el número saltó a 1.260.000. ¿Qué hubo? Hubo inmigración interna. No solamente los judíos emigramos a la tierra de Israel, también los árabes que vinieron a buscar trabajo, tanto porque los judíos lo ofrecían como los británicos lo ofrecían. Estamos hablando de un pueblo nuevo. Eso no significa que no tengan derechos nacionales, pero no me vengas a decir que los palestinos son un pueblo milenario, como nos quieren hacer creer los que utilizan la cleptohistoria. Y la cleptohistoria es robarle la historia a los judíos y decirle que los palestinos estaban antes que los judíos. Cuando viene un palestino me dice, por ejemplo, me ha pasado varias veces, que viene alguien y me dice, yo soy el dueño de Palestina. En árabe me lo dice. Digo, ¿cómo vas a ser dueño de un país que ni siquiera sabes pronunciar? Un árabe te va a decir Palestín, no sabe ni siquiera decir la P. ¿Cómo vas a ser dueño de un país que el nombre no es natural a tu lengua? No, somos descendientes de los filisteos. Los filisteos vinieron de Creta. Los filisteos eran paganos, vinieron de Creta y no sabemos cómo ellos se llamaban a sí mismos. Nosotros los judíos llamábamos a ellos filisteos, porque viene la palabra polshim, los invasores, los que vinieron de Creta. Nosotros le llamamos a ellos filisteos. ¿Y ellos cómo se llamaban a sí mismos? No sabemos, porque no hay historiadores filisteos. Entonces, tú me dices que eres filisteo, tú que eres musulmán y hablas árabe. ¿Qué tiene que ver un musulmán y un árabe con un pagano que vino de Creta? Nada. El problema es que hoy en las universidades, muchos profesores universitarios están más interesados en imponer una narrativa que en buscar la verdad histórica. Y cuando el narrativismo es más importante que la verdad, cualquier charlatán se cree Einstein. Gabriel, quisiera aprovechar para cambiar de tema y preguntarte qué está sucediendo con las elecciones en Israel. ¿Es un sistema político que no funciona o por qué no se está pudiendo formar un gobierno? Lamentablemente en Israel tenemos muchos partidos políticos y muchos bloques de partidos políticos. Tenemos 5 partidos políticos, 5 bloques. El bloque de partidos árabes, el bloque de partidos de la izquierda sionista,
el bloque de partidos de centro, el bloque ortodoxo judío y el bloque de la derecha. La alianza natural en Israel es ortodoxos y derecha. Si ellos dos juntos suman 61 diputados, tienen más de la mitad del Parlamento y formarían gobierno. ¿Está bien? Si todos los que no forman parte de la ortodoxia y la derecha sumasen 61 diputados, entonces habría también gobierno alternativo. Ninguno de los bloques tiene 61 diputados. El bloque de la derecha religiosa suma juntos 56-57 diputados. El bloque de los que no quieren más a Netanyahu tienen 56-57 diputados. Y hay un partido político, que es el partido de Lieberman, que puede ir para ambos lados. Pero no puede ir con la derecha porque no le gustan los ortodoxos y no le gusta Netanyahu. Y no puede ir con la izquierda porque él es de derecha y no haría coalición con los partidos árabes. Y por lo tanto tenemos una situación en la cual hay inmovilismo. No cambia la situación. Y si los resultados de las encuestas y de la elección dan igual a lo que dicen las encuestas, que es este número que te acabo de decir ahora, vamos directo a unas cuartas elecciones. Después de terceras elecciones, a menos que los dos partidos se pongan de acuerdo en hacer un gobierno de unidad nacional. ¿Cuál es el problema? El partido Cajol Labán no quiere a Netanyahu como líder, porque dice que un líder que está bajo casos de corrupción no puede ser primer ministro. Y el partido Likud dice, nosotros sin Netanyahu no nos presentamos. O sea, queremos a Netanyahu como primer ministro. O sea que a menos que se pongan de acuerdo los dos partidos grandes a decir, bueno, hacemos una especie de rotación, cedemos un poco nosotros y un poco ellos, entonces podría llegar a haber gobierno en Israel, que sería lo ideal para muchos israelíes como yo, que pensamos que lo ideal sería un gobierno de unidad nacional, entre Cajol Labán y el Likud. De esa forma no dependería de los partidos ortodoxos, no dependería de Lieberman, no dependería de partidos pequeños que, utilizando su posición de partido bisagra, exigen más de lo que realmente se merecen. Y sin embargo, a pesar de toda esta complejidad, tú ves el panorama bastante positivo, ¿cierto? Nunca hemos estado mejor, creo yo, y nunca hemos tenido tantos amigos como tenemos ahora. Empezando, por ejemplo, por la Iglesia Católica, que desde el Concilio Vaticano II, realmente muchos fieles católicos son grandes amigos de Israel. Lo que sucede además, hay otra cosa más todavía, y es que tenemos iglesias evangélicas creciendo en todo el continente, y ellos son amigos y son los amigos más fieles que tiene el pueblo judío. Cuando yo quiero realmente sentirme acompañado y querido, tengo que ir a una iglesia evangélica. Son amigos nuestros en serio. Y por otro lado tenemos otros amigos también. Toda persona que le gusta la ciencia, le gusta la inventiva y le gusta realmente la modernidad, va a encontrar en Israel una meca científica. Y todo aquel que le gusta la agricultura de calidad, va a encontrar en Israel una meca científica. Yo soy de los que piensa de que si tú quieres ver la calidad moral de una persona, pregúntale qué opina sobre los judíos. Y vas a darte cuenta de cómo es él, porque hemos tenido excelentes sabios en la humanidad que cuando le hablaban de los judíos se transformaban en imbéciles. Rousseau, Saramago, personas muy inteligentes, pero cuando hablan de los judíos se transforman. Yo creo que es una buena técnica porque vienen arrastrando 23 siglos de prejuicios. Por suerte los prejuicios hoy son cada vez más débiles y creo yo que aquel que te diga que los judíos estamos solos está equivocado. Tenemos muchísimos amigos y cada vez tenemos más amigos, incluso entre los árabes. Gabriel, se podrían platicar horas enteras contigo. Bienvenido a México y ojalá que podamos tenerte pronto de regreso en México. Bueno, yo soy de los que lee Enlace Judío y que además ve tus películas. O sea que están muy bien hechas, por cierto, tienen muy buen contenido. Así que a los que dirigen Enlace Judío y a los lectores de Enlace Judío, un abrazo fuerte porque si tú lees Enlace Judío seguramente amas al pueblo de Israel y te quieres informar sobre el pueblo de Israel con información bastante muy buena y moderna, o sea, de inmediato. Cuando pasa algo en Israel, enseguida aparece en vuestro medio de comunicación, así que para mí es un honor. Muchas gracias. Un placer.